Bienvenidos estudiantes a la cátedra de auditoría interna de su especialización. En esta oportunidad nosotros vamos a tratar de apreciar el perfil que debe mantener un auditor interno dentro de una entidad, sea pública o privada, bajo los conceptos modernos que rigen, digamos, el tema de la auditoría interna y el control interno, que incluso recoge la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en Venezuela desde el año 2002. Como podemos apreciar, estas buenas prácticas están desde antes del año 2002 y a lo largo de lo que ha sido la exposición de esta cátedra en el posgrado yo he podido apreciar que esos fundamentos a que se debe el auditor interno hoy en día no están, digamos, acogidos por las personas que realizan esta actividad. Estas personas se han mantenido en lo que ha sido el devenir de la auditoría interna a lo largo del tiempo, no ha visualizado que el auditor interno tiene hoy en día otra misión que cumplir, y eso es lo que vamos a tratar de establecer en la cátedra, de indagar y de crear, identificar el perfil de lo que debe ser un auditor interno hoy en día, indistintamente del lugar de la economía donde se mantenga, el tipo de empresa o el sector inclusive público o privado. Como ustedes saben, se encuentran haciendo una especialización que indica el manejo instrumental del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros vamos a aplicar herramientas para resolver problemas a través del conocimiento de la teoría. Es decir, vamos a unir teoría con herramientas a los problemas que se nos plantean en la situación de este caso de la auditoría interna. Nosotros pretendemos, pues, cómo va a desarrollar el trabajo el auditor interno, cómo va a ejecutar ese nuevo perfil a través de unas herramientas que vamos a ver a lo largo de nuestra cátedra. El asunto aquí es, ¿cuál es el auditor interno que yo debo ser? ¿El que yo quiero? ¿El que quieren los demás que sea que yo me llene de trabajo, sea un bombero y esté resolviéndole los problemas a la organización? ¿Una mixtura de ellos? ¿Cuál es el asunto que yo debo resolver? ¿Cuál es el perfil que yo debo adoptar? ¿Cuál debe ser el norte de mi trabajo que genere valor y que una organización y lo que integran vida dentro de ella me vean como un creador de valor, como un aliado, como un amigo en el buen sentido de la palabra, un amigo que me va a ayudar a superar los retos del día a día? Para ello es necesario revisar el asunto ético, porque lo que nosotros vamos a plantear a la organización, este cambio de esquema que nosotros vamos a llevar adelante, básicamente va a apuntar a lo ético. Es muy fácil ir por ahí, como hemos venido haciendo a lo largo de los años, diciendo, identificando y señalando lo que está mal hecho y dando recomendaciones que muchas veces son muy básicas, pero que no atacan el fondo del asunto, no atacan la causa, porque realmente quien tiene, digamos, esa potestad o el que tiene el conocimiento para ver lo que realmente está pasando y el cómo debe tocar su causa primaria es el que está operando. En ese sentido nosotros debemos revisar el asunto ético y tenerlo siempre presente en nuestras funciones. Traigo a colación este pensamiento de Richard Nixon, quien no es una referencia a la ética precisamente. Ustedes recordarán, el presidente Nixon fue frenestado de la presidencia de los Estados Unidos por asunto de la ética, pero esto que él, este pensamiento, digamos, que él esbozó, no escapa de la realidad en este asunto. Él decía que hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Cuando pensé con el corazón, vinieron y me cortaron la cabeza. Quiere decir que el auditor interno siempre, siempre debe pensar con su cabeza y apartar un poco el corazón, más no va a mantener el mismo perfil con que se ha identificado en todos estos años. Va a hacer las cosas diferentes, pero siempre, siempre con el sentido práctico, lógico, normativo y del buen desempeño para el logro de los objetivos de la visión y misión de la organización, apuntalando hacia allá. Pero ¿qué es ética? Hacer lo que corresponda, cuando, cómo y dónde corresponda hacerse, asumiendo las consecuencias en forma responsable. Realmente la ética se resume en esta última frase, ¿verdad?, de asumir las consecuencias en forma responsable. No se trata si hace las cosas bien o no las hace bien, sino que de lo que hagas tú debes asumir la responsabilidad. Dice Ignacio Burro
en el 84, que lo ético debe tener primacía sobre todos los planos de la vida individual, colectiva, social, nacional e internacional. No es admisible que lo ético sea lo que ordene el más potente. Quiere decir esto que lo ético es lo que corresponde hacer, es lo que corresponde decidir, es lo que corresponde ejecutar, no es lo que mande el más poderoso, sino que por el contrario, a veces puede ir en contra de él, y es cuando a veces se nos ponen un poco las cosas difíciles, inclusive hasta con los sentimientos mismos de la persona. Por lo tanto, la ética es el individuo libre de decidir, dueño de su decisión, y una cuestión de elegir actuar de una u otra forma o inclusive no actuar. Muchas veces las personas no actúan pensando que se van a librar un problema, pero resulta que no. La omisión también puede ser castigada, también trae consecuencias. Pero lo más importante es que se debe asumir siempre la responsabilidad de esa elección, es decir, la de actuar de una u otra forma o la de no actuar, porque somos dueños de ella y somos libres de decidir sobre esa situación que se nos está planteando. Vamos a pausar el video en este momento para proceder a ver el nuevo video que está en la dirección que pueden apreciar ustedes en las láminas, que se trata de un segmento de una serie que se llama Scandal, donde se va a ver una situación complicada de rehenes, donde hay que tomar una decisión entre la ética y la seguridad nacional, que tiene sus consecuencias éticas también, y donde hay muchas vidas en juego. Entonces, este contraste nos va a permitir ver problemática de la ética, que como auditores internos no nos desprendemos de ella, no nos alejamos de ella, no nos es extraño. Probablemente no una situación tan extrema como lo que vamos a ver, pero sí en contrapuesto de intereses y el deber ser, que es lo que nosotros debemos procurar en todo momento. Al finalizar el video vuelven a este, que es la clase virtual, ¿verdad? La clase a distancia, y van a responder las dos preguntas que están en esta lámina al correo que está indicado ahí en letras azules. De esta forma vamos a empezar nosotros nuestra evaluación continua sobre el material que vamos a estar enviando e interactuando. Bien, ya debieron haber regresado. No olvide responder las preguntas al terminar la sesión, enviarlas al correo electrónico con las instrucciones que se le han indicado al envío de este material. ¿Cuál es el alcance entonces de la auditoría interna? ¿Qué es lo que nosotros debemos enfocar? ¿Hacia dónde debe ir nuestro norte? Nuestra visión, ¿cuál debe ser? ¿Cuáles son los cambios que nosotros debemos aplicar con base a las nuevas metodologías, ¿verdad? Y con base a las nuevas teorías que nos están indicando que el auditor interno tiene que cambiar su forma de ser para poder generar valor realmente dentro de la organización. Hoy en día yo comúnmente digo que el fin de toda organización es perdurar en el tiempo, indistintamente del tipo de organización que tenemos, sea esta deportiva, sea mercantil, sea gobierno, un Estado en sí mismo. Un Estado busca preservar en el tiempo su condición de Estado y de gobierno, ¿verdad? Incluyendo la del Vaticano. Cuando nosotros podemos estudiar el Vaticano como organización, podemos apreciar que los papas son elegidos en función de las necesidades que tiene el Vaticano, y que este último papa que tenemos hoy en día es un papa que es muy distinto a todo lo demás, porque lo que está buscando la Iglesia católica como organización es no perder más afectos, más fieles, sino al contrario sumar. Y por eso que estamos viendo una serie, digamos, de enunciados, una serie de opiniones que este nuevo Papa, el Papa Francisco, trae a colación, porque él está haciendo virar lo que es el objeto de la Iglesia, porque simplemente tiene que persistir en el tiempo. Y estamos hablando de una organización que tiene más de 2000 años, ¿verdad?, de vida. Entonces, en toda organización lo que se busca es que permanezca en el tiempo, y por lo tanto el auditor interno debe ayudar a eso, porque si no hay organización, pues tampoco va a haber auditor interno. Veamos estas portadas de la revista Gestión, que en algún tiempo distribuyó el diario Universal. Podemos apreciar aquí esta frase de Harry Hemmel, que dice: en algún garaje un emprendedor está fabricando una bala en la que ha grabado el nombre de su empresa. Usted tiene una sola opción: disparar primero. ¿Qué nos está diciendo Gary Hamel?
que la competencia es a muerte. Nosotros ocupamos un espacio como organización. La Iglesia Católica, como le decía ahorita, ocupa un espacio como organización, pero han salido otras corrientes religiosas a enfrentar y a captar los espacios que ella ocupa. Por lo tanto, nosotros debemos ser más rápidos para poder mantenernos en nuestro mercado, para poder perdurar en el tiempo. Y por eso él muy acertadamente dice, como frase de colofón, la única opción que tienes es disparar primero, antes que tu nueva competencia, de la que a lo mejor ni sabes que existe, lo haga contra ti. Vamos a volver a colocar esta clase virtual en pausa para ver en YouTube este video, la dirección que están viendo ustedes ahí en color azul, ¿verdad? Que se trata de cómo evolucionó el proceso de pits, ¿verdad? Este proceso en la Fórmula 1, cuando los carros llegan a cambiar cauchos, a cambiar los 4 cauchos, probablemente reemplazar una pieza y echar gasolina, que les toma muy pocos segundos. Vamos a ver cómo era esto en el pasado, en forma pretérita, y cómo es hoy en día, que probablemente lo conocemos porque vemos las carreras por televisión. A concluir este video van a responder estas 4 preguntas al mismo correo, de modo de continuar con nuestra evaluación continua sobre la materia. Bien, ya retomando nuestra clase virtual, no olviden nuevamente responder las preguntas que se le está haciendo sobre el corto video de Fórmula 1 que han debido haber visto. Veamos este nuevo pensamiento de la revista Gestión del Universal, estamos hablando del año 2010, donde Michael Porter nos dice: no se engañe, no piense que en la economía actual lo mejor es flotar como un corcho en el mar del cambio. Ninguna empresa puede ingresar a un mercado competitivo sin una clara definición de cómo posicionarse. En otras palabras, sin tener una estrategia. Nos está diciendo Michael Porter que la tranquilidad y la comodidad se acabó, que el mundo es altamente competitivo, que no solo es competitivo dentro del mercado que nos desenvolvemos, sino de lo que pueda venir del exterior o del entorno, y que nosotros tenemos que aprender a gestionar el cambio. Y para poder gestionar el cambio debemos tener estrategias. Es decir, que nosotros debemos planificar con base a estrategias que antes se hablaban de 20 años y hoy en día se han bajado a 10, porque estos cambios han sido bastante bruscos, y quien quita que dentro de muy corto tiempo estemos hablando de 7 o 5 años de posición estratégica, algo que era impensable hace unos años atrás. Lo que nos está indicando a todas luces es que las empresas deben tener una estrategia, deben plasmarla, y mi pregunta en este momento para la reflexión sería: ¿qué tiene que ver el auditor interno con esta estrategia? ¿Participa de ella? ¿La evalúa? ¿Aporta? En el pasado él tenía que ver con planificación estratégica, o se dedicaba nada más a su asunto de revisar los aspectos administrativos, contables y financieros de la compañía. Es una pregunta para la reflexión que dentro de esta misma sesión vamos a quizás a responder o a empezar a formarnos un criterio para el futuro. Nuevamente vamos a poner pausa a esta clase virtual para ver la historia de la compañía Lego. Muy probablemente pocos de ustedes sepan, ¿verdad?, que Lego se inicia en una carpintería y nace producto de la crisis de ese carpintero que fabricaba juguetes de madera, hasta evolucionar a lo que es Lego hoy en día. El Lego sigue existiendo a pesar de la tecnología. Y bueno, luego de ustedes ver el video, como ya es costumbre en los otros anteriores, van a responder las 5 preguntas que están ahí al correo electrónico para continuar con nuestra evaluación continua de esta sesión. Bien, una vez ustedes culminaron de ver el video, que de unos 17 minutos más o menos, de la historia del Lego, y de responder las preguntas, o en todo caso no olvide de hacerlo al final, continuamos nosotros viendo un poco, ¿verdad? En el caso de Lego era una empresa netamente familiar. En el caso de la Fórmula 1 estamos hablando de escuderías que son, digamos, empresas de renombre mundial,
que se dedican a la fabricación, el diseño de vehículos, construcción de vehículos, y nosotros vemos y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué tanto tiene que ver el auditor interno en colaborar o en el logro de la visión organizacional, o simplemente debo perseguir errores y debilidades? Como ustedes habrán podido darse cuenta en la encuesta pretest que les envié previo a esta clase virtual, y ya la cual ya se encuentra cerrada por razones obvias, solamente 2 personas de 16, o sea el 12,5%, indicaron que sí, que el auditor tiene que ver con coayudar al logro del objetivo. El resto de las personas indicaron más o menos lo que siempre se piensa, ¿no? De que debe realizar sus auditorías de cumplimiento, sus pruebas sustantivas, o sea, básicamente es lo mismo, prevenir fraude o diseñar e implantar incluso controles internos. Esta es una de las que más me llama la atención, que estamos hablando de un 25% de las personas de ustedes piensan que se debe diseñar e implantar control interno en el área de auditoría interna. Y yo usualmente en esta lámina le pregunto a la audiencia de qué tamaño son las organizaciones donde ustedes prestan servicio, en especial los que están en auditoría interna, y de qué tamaño son las unidades de auditoría interna. Y digamos que a lo que nosotros usualmente llegamos como conclusión es que las unidades de auditoría interna nunca son de un tamaño adecuadamente suficiente para atender a toda la organización. Por lo tanto, siempre vamos a tener como un déficit de personal que debemos allanar, que debemos buscar cómo hacer. El auditor interno tiene que ser casi omnipresente en la organización, pero ¿cómo hacemos cuando tenemos poco personal? ¿Cómo hacemos cuando inclusive todo el personal no tiene, digamos, un nivel de fogueo alto, competitivo, con los requerimientos de la organización? Siempre estamos formando personal para poder cumplir nuestra misión, nuestra visión, sobre todo esta que es la moderna, que es la nueva, la que vamos nosotros a determinar a través de la cátedra, ¿verdad? Como para que él sea el encargado de diseñar e implantar todo el proceso de control interno en todo lo largo y ancho de la organización. Ahorita seguida vamos a ver unos aspectos muy puntuales, unos ejemplos muy puntuales de control interno operacional, y ustedes me indicarán si eso tiene que ser del auditor interno el que tuvo que haber escrito eso, o si eso es algo que debe hacerlo cada quien, o el dueño del proceso. Seguimos con las reflexiones en este caso, pero lo cierto es que solo 2 personas me están diciendo que debe ayudar al logro de los objetivos, ¿verdad? Mientras que el resto, estamos hablando de un 87%, me indica que, bueno, debe seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo, que incluso dentro de eso un 25% que se encargue totalmente del control interno, ¿no? Esta es última, es la que realmente más me llama la atención, porque imagínense los pobres auditores encargándose de todo el control interno a lo largo y ancho de una organización tan grande como puede ser Ecopetrol, o la misma PDVSA, o Chevron, o sea, organizaciones que están a nivel mundial. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer sus auditores internos con un tamaño de sus divisiones de auditoría para alcanzar hasta geográficamente algo tan extenso? Bien, repasemos rápidamente los estilos de auditoría interna. Hay 2 acepciones del término de control que tienen que ver con el auditor o con Contraloría. Tenemos en primer lugar un sentido latino que es verificación, examen, sistema para determinar la desviación entre lo previsto y lo real, obligatorio y a posteriori. Si vemos bien, es lo que usualmente hacen las unidades de auditoría hoy en día, hacer algo que es obligatorio, que manda un plan operativo anual o un plan de auditoría, y que es posterior a todas las operaciones. Pero también tenemos el sentido anglosajón, que es guía, método correctivo, acciones correctivas inmediatas, obligatorio y a priori, antes. Es lo que usualmente se conoce como Contraloría. Para que yo voy a tener una persona que me diga que la cosa salió mal, si a mí me gustaría que me lo dijera antes de que saliera mal, ¿verdad? Aquí se ven algunas empresas al estilo anglosajón, inclusive se ven empresas que tienen tanto el sentido anglosajón como el latino, o sea, que mantienen una unidad de Contraloría como también mantienen una unidad de auditoría interna. El punto es, ¿cuál de los dos sentidos yo me debo quedar? ¿Cuál debo ser? ¿Debo ser latino o debo ser anglosajón? Según las acepciones de Paniagua y otros en el 2004, establece 2 líneas conceptuales.
Él indica que ese proceso contralor es el medio a través del cual se realiza básicamente la medición de hechos y fenómenos, o sea, simplemente estoy midiendo, informando para poder gestionar, para poder gerenciar, o es el guiar del devenir de las operaciones de entidad. Bueno, yo me siento ahí al lado de esa junta directiva como contralor y empiezo a ayudarlos para el día a día poder ir solventando las situaciones que se presentan y poder llegar al logro de la visión y misión de esa entidad. Como les decía, la gran pregunta es que soy latino o anglosajón. ¿Qué es lo que yo quiero para hacer éxito, para diferenciarme y para generar valor? Que el resto de las organizaciones me digan, yo te necesito aquí conmigo. ¿Y cuál es la tendencia mundial sobre la auditoría interna? Estas láminas que vamos a ver a continuación, que son láminas de ponencia que se han dado en el exterior, en foros, en congresos, las traigo para hacer ver que esto no es un capricho o una idea mía, sino que realmente es un tema que tiene ya tiempo hablándose en el exterior, que son las buenas prácticas que se están desarrollando a nivel mundial. Veamos Guillermo Casal, que Argentina, que tiene una serie de certificaciones en la materia. Él habla que la formulación de la estrategia corporativa involucra pasos en su formulación, elementos de control interno en la formulación, documentación y seguimiento de la estrategia. O sea, estamos hablando de un control interno que no está viendo si usted firmó o no un cheque, sino un control interno que está cuidando la estrategia de la organización, involucrando auditoría interna y otras funciones de aseguramiento de la formulación de la estrategia corporativa, hasta donde puede y debe opinar el auditor interno. Elementos básicos de la estrategia: valores, misión, visión, objetivos y riesgos, redacción de informe orientado hacia el riesgo estratégico. Ustedes me dirán, ¿verdad?, si aquí Guillermo Casal está apuntando al auditor que siempre hemos conocido, que siempre está revisando, viendo, buscando errores, luego está apuntando a un nuevo auditor con un nivel inclusive más elevado. Ojo, ni yo, y estoy seguro que tampoco Guillermo Casal, lo que les quiere decir es que olvídese la auditoría que va a verificar si las cosas se están haciendo bien agua abajo. Esa auditoría se va a seguir haciendo, pero nosotros ahora tenemos que encargarnos y responsabilizarnos por otras que también son quizás hasta más importantes del devenir del día a día de una transacción aguas abajo. Luis Diego Ceciliano López, contador público autorizado de Costa Rica, nos está diciendo que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Veo cómo nos está diciendo aquí, el auditor interno va a trabajar sobre el proceso de la gestión de riesgos. O sea, que lo que él se dedicar en mayor grado de responsabilidad es a ver cómo se está haciendo la gestión de riesgo, no hacerla, bien, sino monitorearla, supervisarla, encauzarla. En el CLAI 2011 en Costa Rica, Carlos Fernando Rosen dicen que las nuevas tendencias en auditoría interna están basándose en monitoreo continuo y auditoría en línea mediante la aplicación de la inteligencia de negocio, el Business Intelligence. Nos está diciendo Carlos Fernando Rosen que prácticamente queda muerte a los muestreos. Si nosotros tenemos tecnología, si nosotros aplicamos tecnología con las bases de datos, con los sistemas tan modernos, yo no necesito ya hacer un muestreo para detectar errores u omisiones. Yo lo que necesito es crear criterios, ¿verdad?, de selección, que a través de estas tecnologías se pueden hacer barridos de data, y estaríamos hablando que revisamos el 100%, que lo hacemos de manera oportuna y rápida, y que ahí hacemos una selección de las partidas con que tenemos errores, y esa es la que vamos a ir a estudiar, a revisar. Ya el muestreo va a tener ahora otro rol dentro de la auditoría interna o la auditoría en general. Y en el libro blanco del Instituto de Auditores Internos, que habla de auditoría permanente, implicancia para el aseguramiento del monitoreo y la evaluación de riesgo, nos está hablando que la nueva realidad presiona a las organizaciones para que mejoren los métodos de evaluación continua de los controles internos que realiza el Departamento de Auditoría Interna y la Administración. Véanse bien, y la Administración. O sea que incluso la revisión de los controles ya no es una responsabilidad única de auditoría interna, sino que la Administración, como mandan los nuevos modelos de control interno, el COSO en especial, es una responsabilidad de ellos.
Esta situación ha renovado el interés de la auditoría permanente y la investigación sobre métodos para instrumentar las mejores prácticas de auditoría dentro de los procesos comerciales a fin de transferir la propiedad de la evaluación y el monitoreo de los controles internos a la administración. Bien, aquí es donde me hace mucho ruido a mí lo que habíamos visto con la encuesta del 25%. Fíjense que está hablando la propiedad de la evaluación, el monitoreo de los controles internos a la administración. Zapatero, a tus zapatos, ¿verdad? Luego nos está hablando aquí también el IAA en su centro ejecutivo de auditoría, en el reporte integrado, ¿verdad? En los roles del auditor interno, que él debe ver los aspectos de sustentabilidad, el desarrollo sostenible y sustentable, que no es un tema que vamos a abordar al inicio de la cátedra, pero sí lo vamos a abordar al final, porque es la tendencia mundial y lo que debe cuidar el auditor, que el crecimiento de la empresa sea sostenible y sustentable para que pueda perdurar en el tiempo, porque si no es sostenible y sustentable, pues simplemente desaparece. Vamos a ver la realidad y empezar a aterrizar. Si el auditor interno debe ver algunas cosas que hoy en día no las ve, si es necesario cambiar esa visión y cambiar esa forma de actuar de la auditoría interna. Vamos a tomar unos casos, si bien son un poco fuertes, es porque quiero indicarle que un auditor interno a veces tiene que lidiar hasta con el asunto de la vida. En este caso vamos a analizar el caso del accidente de Conviasa de Puerto Ordaz ocurrido en septiembre del 2010. Para los accidentados no se cumplió la premisa ofrecida de traslado oportuno, seguro y a precio justo que hace la aerolínea. Pero ¿qué podemos hacer si somos el director de auditoría interna de esa aerolínea? ¿Cómo ayudamos? Vamos a repasar este accidente, como también de seguida vamos a repasar dos accidentes más. Uno es el de Santa Bárbara en Mérida, que fue previo a este, y el otro es un video sobre un accidente en Varing, en Brasil, donde se va a ver principalmente cómo el control interno se ve afectado por la gran debilidad que tienen los sistemas de control interno. Pero aquí el punto es, ¿cómo podemos hacer como auditores internos para evitar una catástrofe? A ver, ¿qué pasa con una línea cuando un avión se le cae? ¿Nos provoca seguir viajando en la línea? ¿Será que la línea se ve afectada? ¿Será que si se le caen varios aviones a la línea, se mantendrá en el tiempo? Nosotros podemos ayudar a que los aviones no caigan. Y si nos toca ayudar, ¿cómo lo hacemos? ¿Vouchando cuentas por pagar y vouchando la nómina? No, tenemos que ir a otros esquemas de revisión. Pregunta para la reflexión. Veamos una serie de incidentes que precedieron al accidente de septiembre de 2010. Nos dice aquí que en marzo de 2004 nace la aerolínea con su nueva denominación. En diciembre de 2005, un Dash 7 con 36 pasajeros aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Port Lamar. Estamos hablando con un año y 7 meses quizás, y 9 meses, un año y 9 meses. Luego de su nacimiento tiene su primer incidente, que una aeronave tiene un problema con el tren de aterrizaje y bueno, llevaba 36 pasajeros. A ver, no hubo mayor incidente, hubo un incidente, se le dice incidente cuando no hay víctimas, ¿verdad? No hubo nada que lamentar en este caso, pero en noviembre del 2006, o sea, 11 meses después, un Boeing 737-200 con 94 pasajeros regresa de emergencia a Maracaibo 10 minutos después de despegar por la fractura de una ventana, ¿no? Segundo incidente, estamos hablando un año, un mes después del primero, y estamos hablando de 2 años quizás y medio del nacimiento de la aerolínea. En agosto de 2008, casi 2 años después, un Boeing 737-200 con 3 personas a bordo se estrella cerca de Quito, Ecuador, 5 minutos antes de aterrizar en su destino. Este era un avión que iba a un mantenimiento mayor y tiene alguna falla en ese mantenimiento y se estrella. El 13 de septiembre de 2010, 2 años y un mes después de este estrellarse, la aeronave ATR-42 Yankee Victor 1010, vuelo 2350 con 32 pasajeros, se estrella en Puerto Ordaz y deja 17 fallecidos. Aquí hay que ver que el piloto
la gran experiencia que tiene el piloto, logra aterrizar, por decirlo de alguna manera, la aeronave en una planta, un patio de materiales de Sidor, y si bien fallecen 17 pasajeros, él logró evitar la pérdida de toda la tripulación y todo el pasaje, ¿no? Se habla de un acto heroico de este pasajero. Después vemos que enseguidita, 2 días después, se produce un aterrizaje de emergencia del vuelo 2043, un Boeing 737-200, que presentaba una alarma de fuego en un motor auxiliar que se utiliza para generar energía eléctrica y presión neumática, ¿verdad? Tan solo 2 días después del accidente de Puerto Ordaz. Y un día después, o sea, 3 días después del accidente de Puerto Ordaz, el 16 de septiembre del 2010, se produce el aterrizaje de emergencia en Maiquetía del vuelo 2043, con 97 pasajeros. Uno de los motores de línea falló en vuelo, o sea, el mismo avión, creo que estamos hablando, no, un avión distinto al anterior, ¿no? Pero inclusive estamos viendo un accidente, un incidente con un margen de 3 días. El 17 de septiembre de 2010 se anuncia el cese hasta el 1 de octubre de las operaciones copiosas para una auditoría, ¿no? No son auditorías operacionales, pero si a usted lo nombran auditor interno de una aerolínea que tiene estos problemas, ¿qué haría usted? ¿Por dónde empezaría su auditoría? ¿Cuál cree usted que es el elemento que está fallando aquí que provocó la caída del avión? Y probablemente usted me va a decir que el gran culpable es mantenimiento. Y aquí podemos apreciar del Universal del 19 de septiembre un artículo que nos está hablando que se va a investigar la falta de mantenimiento de la aeronave que probablemente haya sido el causante del accidente. Pero yo le pregunto, ¿y es así? ¿Y es lo único que puede fallar? Probablemente usted me dirá, no, también puede ser la procura de los repuestos. Y fíjense que en el Nacional, en la misma fecha, se habla que el 40% de los aviones comerciales están parados por falta de repuesto. Entonces también pudiese ser una causa, ¿no? Que no haya tenido el cambio de repuesto oportuno como mandan los manuales. Y entonces usted me dirá, bueno, veamos procura, ya no es mantenimiento, o veamos los dos procesos. Tal vez tengo suficientes auditores para atacar los dos procesos, pero si vemos una lámina más, nos están hablando aquí el mismo 19 de septiembre, en el mismo artículo del Nacional, que el ATR, que es el avión casi siniestró, el modelo del avión siniestrado, tiene un talón de Aquiles, y que por ese talón de Aquiles, que es un defecto que tienen los alerones de cola, que se congelan en vuelo, habían sido, digamos, desincorporados a nivel mundial, y Conviasa se había comprado estos aviones recientemente a la fecha del accidente. Entonces preguntamos, ¿será este el culpable? ¿Será entonces que el proceso que hay que revisar es el de compra de las aeronaves? ¿Cómo se elige una aeronave que está descontinuada a nivel mundial? ¿Quién está haciendo esas compras? ¿Cuál de estos tres son? Y si damos otro clic y podemos apreciar aquí un plano de las hipótesis que se siguieron en el asunto del siniestro de Santa Bárbara Airlines en Mérida, ¿verdad? Podemos ver que hubo una falla en los protocolos en el momento del despegue por parte del piloto. Aparentemente, digamos, este incumplimiento de los protocolos tenía tiempo haciéndose, ¿verdad? Aún así, hay como unas 3 o 4 hipótesis que se están manejando. O sea, que también tenemos un elemento más, la actitud del piloto, de la tripulación, al momento de ejecutar los trabajos. Pregunto, ¿será un tema de auditoría interna? ¿Puede ayudar a la auditoría interna a que esto no ocurra? Luego tenemos un nuevo video, ¿verdad? Nuevamente les pido que pauseen esta clase virtual para que lo vean este video que tiene que ver con el vuelo en Varing en Brasil, donde se dieron diferentes elementos de riesgos, se activaron varios eventos que dio al final con la tragedia de la caída de la aeronave, ¿verdad? Inclusive el control que se había planificado y la contramedida del control también fallaron, por lo que es, digamos, el error común en control interno, que es la colusión de los seres humanos, ¿no? El control interno depende mucho de los seres humanos. Luego que ustedes vean este video, ¿verdad? Regresan a la clase virtual y responden al correo que tienen indicado ahí las 3 preguntas que les estamos señalando para el proceso de la evaluación continua de esta sesión. Bien, una vez que ustedes han visto ese video y han respondido las preguntas al correo,
Este video lo vamos a volver a retomar en, digamos, en la segunda sesión de herramientas que vamos a ver con el tema de riesgo apuntando a COSO 3, ¿verdad? Porque está bien dado para lo que es riesgo operacional, pero ahorita lo que nos interesa es qué situación pasó, ¿verdad? Y si nosotros podemos ayudar con esta situación. Las preguntas que nos hacemos, entonces, ¿qué auditamos para poder ayudar a esta aerolínea de que sus aviones lleguen a tiempo, seguro y con precios competitivos? Compras, mantenimiento, selección de los pilotos, protocolos que deben seguir ellos, compra de los aeroplanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Siempre las unidades de auditoría interna, como ya le comenté anteriormente, son de un tamaño muy reducido para tener otra organización, por lo tanto nosotros tenemos que atacar las revisiones con prioridades, y la tendencia moderna, como estábamos viendo en las láminas que puse de algunas exposiciones que se han realizado a nivel mundial, la tendencia es que la auditoría interna tiene que ser como Dios omnipresente. ¿Cómo Dios omnipresente? Bueno, a través de la estructura de la iglesia, donde tengo un prelado, un cura en el lugar más recóndito de la tierra llevando el mensaje de Dios. Entonces en este sentido tenemos que procurar eso, que la auditoría interna tenga a una persona en lo más recóndito de la organización, no solo llevando el mensaje de la organización, sino que también haciendo lo que se debe hacer, ¿verdad? Mejorando el proceso como un auditor. ¿Por dónde empezamos entonces nuestro trabajo? Compras de repuesto, mantenimiento, protocolo, recursos humanos, compra de aviones. ¿Cómo hacemos para elegir ese primer proceso? ¿Cuál es que vamos a atacar de primero? ¿Con qué no vamos a excusar si el avión se vuelve a caer? Si otro avión se cae, perdón. ¿Cómo podemos ser efectivos escogiendo el proceso que pudiese llevar el avión a tierra y no precisamente un aterrizaje? Asuntos ambientales, ¿es un tema para el director de auditoría interna? Veamos. Aquí tenemos una mancha roja que se apoderó del río Orinoco, esto ocurrió 2 veces. ¿Qué le puede pasar a la junta directiva y a los dueños de los procesos que hicieron este daño ambiental en la organización? Recuerden que hay una ley penal del ambiente hoy en día que señala responsabilidades y hasta pena corporal, y por supuesto el cese de operaciones. ¿Qué pasa cuando nuestra empresa cesa en operaciones? ¿Qué hace la competencia? ¿Nos respeta el espacio? Veamos aquí el caso de Hermo, en octubre del 2014, un tribunal ordenó el cierre de la planta Hermo. La medida pone en riesgo el suministro de 6.500 puntos de venta del país. ¿Por qué? Porque hubo problemas ambientales en su planta en Caracas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué pasó con estos 6.500 puntos? Quedaron sin jamón Hermo, eso estamos claros. Pero ya, o apareció otro jamón, otra marca, o esta otra marca vendió más. ¿Qué pasa ahí con la continuidad de la empresa, con su permanencia en el tiempo? ¿Se pudiese ver afectada? Las preguntas, ¿qué ocurre cuando estas empresas tienen estos accidentes? ¿Qué consecuencias traen en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo el director de auditoría interna podemos ayudar para evitar estos acontecimientos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para elegir por dónde comenzar? Envíe sus respuestas al correo respectivos. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer son estas para poder alcanzar nuestra nueva visión y misión como auditoría interna y salir adelante con la empresa y ayudarle que permanezca en el tiempo. Hasta acá nuestra primera clase a distancia. Espero que haya sido por lo menos motivadora, influenciar un cambio en esa estadística que hicimos en el cuestionario pretest, por cierto, ya cerrado, y quienes tuvieron la amabilidad de responder, al completar el post-test, solo podrán hacer los quienes respondieron el pretest, tendrán ganada su nota apreciativa, téngalo por seguro. En consecuencia, ya nos empezamos a formar el criterio de lo que debe ser un auditor interno, que es lo que procuramos. Por favor, no olvide enviar la respuesta a las preguntas solicitadas. Nos vemos en nuestra segunda sesión.